Hola, yo soy Fernanda Barreto, estoy como coordinadora del área de cooperación Sur-Sur y asociaciones estratégicas de la oficina de la OIT en Brasil. Brasil y Haití implementan un programa de cooperación sur-sur desde 2009, entonces son casi 15 años de esta experiencia de cooperación sur-sur, donde hay el intercambio de las buenas prácticas, de las experiencias inteligentes que son desarrolladas en Brasil con otros países de desarrollo. Hacemos eso en distintas áreas de la agenda de trabajo decente de la OIT. En los últimos 15 años implementamos como 21 proyectos y algo alrededor de 27 millones de dólares. En el tema de trabajo infantil, hubo la estructuración de la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil, que hoy es una plataforma de articulación de más de 30 países tripartita y con la capacidad de implementar políticas ahí y fortalecer las políticas de erradicación de trabajo infantil en la región muy relevante. Una otra área que me parece interesante y relevante es todo el esfuerzo de la Inspección de Trabajo de Brasil en compartir sus prácticas y experiencias con otras inspecciones, como es el caso de Perú, que desarrolló una metodología específica de inspección de trabajo. Yo también quería mencionar la estructuración del grupo móvil para la erradicación de trabajo forzoso que se hizo en Perú y también el grupo móvil para erradicación de trabajo infantil en Mali. A ver que la inspección es una de las áreas más importantes del programa. En términos de seguridad social, el programa tiene mucho orgullo de ter contribuido para el primer sistema de seguridad social para los servidores públicos de Timor-Leste. En la OIT Brasil es el único escritorio y la única oficina de la OIT que tiene una área específica para la cooperación sur-sur. Lo interesante es que este año, en 2023, Brasil y la OIT firmaron un nuevo programa, que es justo el programa de promoción de la justicia social para el sur global. Este programa tiene 4 ejes estratégicos. Uno es la erradicación de trabajo infantil y trabajo forzoso, la seguridad y salud en el trabajo e inspección de trabajo como un segundo eje. El tercer, que es muy interesante porque es una novedad en términos del programa, que es equidad de género, raza, generacional y promoción de la igualdad. Y también, por fin, el empleo y protección social. Entonces, son 4 ejes de trabajo conjunto entre la OIT, las instituciones brasileñas para la promoción de la justicia social, tanto en la América Latina cuanto también en África y Asia. Entonces, dentro de esas 4 áreas, fueron identificados cuáles son las experiencias brasileñas que podrían ser, que están listas, que están consolidadas, que son buenos ejemplos de cooperación para otros países, pero también se identificó otras políticas brasileñas que podrían tener interés de se fortalecer con la experiencia de otros países en desarrollo. En esto tenemos un fortalecimiento en este programa del principio de beneficios mutuos, que es donde tanto Brasil cuanto los otros países se benefician de las actividades de cooperación que son desarrolladas a través del programa. En ese momento estamos en el ámbito del programa hay la implementación de 3 proyectos, ¿sí? Y uno de los proyectos es el proyecto Algodón con Trabajo Decente y estamos para los próximos 2 años empezando la implementación de un proyecto Brasil, OIT Tanzania. También vamos a trabajar con Perú promoviendo los principios de derechos fundamentales en trabajo. Hay la expectativa de que se negocie, firme un nuevo proyecto Perú en los próximos años. Y yo entiendo que se espera que Brasil amplíe en el programa el número y alcance de sus países socios, también trabajando con la perspectiva de género, que es algo innovador en términos del programa, y intentando hacer una articulación entre América Latina, África y Asia también. Entiendo que juntos estamos construyendo un futuro más sostenible y más justo para todos.